Vamos a relacionar en este ejercicio las razones trigonométricas seno, coseno y tangente de ángulos del segundo, tercer, cuarto cuadrante con razones trigonométricas del primer cuadrante. Con razones del primer cuadrante. Empezamos con el primero. Seno de 135 grados. 135 grados pertenece al segundo cuadrante. Entonces, vamos a dibujar. Fijaros, segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Es decir, lo que nosotros tenemos es un ángulo parecido a este, aproximadamente, que mide 135 grados, es decir, vamos a ver, estos son 135 grados, y lo que me está pidiendo es el seno. Veo que se relaciona con, o tiene el mismo, vamos a poner otro color, tiene el mismo seno que este ángulo de aquí. ¿Por qué? Pues porque esta altura es igual que esta altura aproximadamente, ¿vale? La realidad es igual. Otra cosa es que yo dibuje mejor o peor, pero aproximadamente tiene la misma altura. Entonces tiene el mismo seno. Coseno opuesto, coseno positivo, coseno negativo. Este ángulo tiene el mismo seno que este ángulo pequeño. Entonces, si la cuestión es, si el grande es 135 grados, el seno x de 135 es igual al seno, fijaros, x, bueno, lo estamos, para el vertical le estamos poniendo la letra I. Y son iguales. Entonces, ¿qué relación hay entre el ángulo verde y el ángulo blanco? Pues la relación es que entre los dos suman 180. El ángulo blanco más el ángulo verde, fijaros que el ángulo verde es esto. ¿Vale? Son iguales, por tanto suman 180. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo que yo puedo llamar aquí alfa es 180 menos 135. Por tanto, este ángulo alfa es 180 menos este ángulo grande, 135, ¿vale? Alfa, acordaros que es igual a este trozo de aquí, este ángulo de aquí. Y ese es 180 menos 135. Luego esto es igual al seno de 180 grados menos 135, que es igual al seno de 45 grados. ¿Vale? Esto es reducir al primer cuadrante. ¿Vale? Vemos rápidamente que esas dos catetos verticales son iguales. Vamos con el segundo. Tangente de 150. 150 vuelve a estar en el primer cuadrante. Es decir, en el segundo cuadrante. Es decir que prácticamente es un ejercicio como este. Solo que en lugar de 135, ahora tengo 150. La tangente
Fijaros que el seno de estos dos ángulos es igual, el coseno es opuesto. Si esto es x, esto es menos x. Por tanto, como estos dos ángulos, el verde alfa y el amarillo y el blanco, suman 180, entonces quiere decir que la tangente, fijaros que el seno tiene el mismo signo, pero el coseno está cambiado, luego la tangente cambia. Menos la tangente de 180, el ángulo verde pequeño del primer cuadrante, en este caso será 30 grados. En este caso alfa, el pequeño, mide 30 grados. 30 más 150, 180. Vamos al siguiente caso, coseno de 315. El coseno de 315, vamos a dibujar aquí. Vamos a tener preparados estos. Entonces, coseno de 315, en este caso, estamos hablando de bien, si lo pongo un poco más. 315 pertenece al más grande que 270. Estamos hablando, por tanto, de un ángulo del cuarto cuadrante. Coseno, fijaros su coseno cuál es. Coseno es esta x de aquí. Esto es lo que nos estoy pidiendo. ¿Qué ángulo del primer cuadrante? Porque acordaros que esto es así de grande. Este ángulo es así de grande, 315. ¿Qué ángulo del primer cuadrante? Vamos a ponerlo en verde. Tiene el mismo coseno. Bueno, pues fijaros, si yo prolongo esta línea, será este el ángulo. Fijaros que este ángulo alfa, en tanto que este era 315 grados, fijaros que tienen el mismo coseno, el coseno de los dos es x. ¿Y quién es este alfa? Pues este alfa es, fijaros, toda la vuelta 360 grados menos 315. Es decir, este alfa es igual que este ángulo de aquí. Vamos a ponerlo en verde. Este alfa es igual a este ángulo de aquí abajo. Entonces, ¿quién es alfa? Pues toda la vuelta, si le quito 315, me da este trozo que es igual que el de arriba. Por tanto, y el coseno es el mismo. Por tanto, tengo que el coseno de 315 es lo mismo que el coseno de 360 menos 315 es igual al coseno de, en ese caso, 45 grados. Coseno de 45 grados. ¿Vale? Esos dos ángulos tienen el mismo coseno, los dos positivos. Coseno positivo. Vamos al siguiente. Tangente de 300. Tangente de 300. Bueno, 300 es de nuevo del cuarto cuadrante. 300. ¿Vale? Aquí tengo un ángulo del cuadro cuadrante. ¿Quién es en este caso? Fijaros que la tangente, en el primer cuadrante, la tangente es positiva, seno positivo, coseno positivo, pero en el otro seno negativo, coseno positivo.
Por tanto, la tangente de todo ángulo es opuesta. Es decir, que será menos la tangente del ángulo alfa. ¿Quién es alfa en este caso? Pues si alfa es lo mismo que este de aquí abajo. Si todo es 360, le quito 300 y me queda este trozo de abajo que es igual que alfa. Es decir, 360 menos 300. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. $360 menos igual a menos la tangente de 60. La tangente de 300 igual a menos la tangente de 60. Vamos con el siguiente. 225 tercer cuadrante. Coseno de 225. 225 es un ángulo, vamos a ponerlo ahí, es un ángulo del tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Es un ángulo así de grande. 225. Su coseno viene dado por esta distancia menos x. Es una distancia negativa. Por eso le pongo el menos para recordar. Y ese coseno, ese ángulo tiene el mismo coseno que, vamos a ver, si yo lo prolongo, este ángulo de aquí, esto ahora es este ángulo que llamo alfa, tiene un coseno, vamos a ponerlo aquí, x. Tienen el mismo coseno pero opuesto. ¿Y quién es este ángulo alfa? Pues este ángulo alfa es a 225, que es hasta aquí. 225. Le quito 180 y me da alfa. Le quito media vuelta y me da alfa. Es decir, por tanto, que el coseno es igual a de 225 menos coseno de 225 menos 180 grados. Es decir, menos coseno de 45 grados. Esos ángulos tienen el coseno opuesto. ¿Vale? Fijaros, bueno, no le he puesto paréntesis. A ver, falta, no le hace. A ver, vamos a quitar todo. Fijaros que estamos reduciendo todo a ángulos del primer cuadrante. Bien, vamos con el siguiente. Volvemos 330 al cuarto cuadrante. Vamos al cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante.
330, pues un ángulo del cuarto cuadrante, tal que así, que hemos dicho que tenía se forma este triángulo, es decir, primera cosa, el ángulo es así de grande. Esto es un ángulo de 330 grados. Nos está pidiendo el seno. Nos fijamos que el seno, que es negativo, es igual a esta longitud, pero positiva. Fijaros que las dos longitudes son iguales. Por tanto, ¿cuál es mi ángulo? Pues mi ángulo es este. Este es mi ángulo, alfa, del primer cuadrante, que tiene el seno opuesto, es decir, si esto es y, el otro es menos y. Pongo aquí, menos y. Entonces, el seno de 330 es igual a menos seno del ángulo pequeño. ¿Cuánto es el ángulo pequeño? El ángulo alfa. Pues el ángulo alfa es, de nuevo, fijaros que esto de aquí, ¿vale? También es alfa, en este caso menos alfa, pero fijaros que sería este trocito de aquí, es 360 menos 330. Entonces 360 grados menos 330, o lo que es lo mismo, seno menos seno de 30 grados. ¿Vale? Esos senos son opuestos. Bien, vamos al coseno de 210. 210, estamos hablando de segundo, tercer cuadrante. Coseno vamos a ver si está bien. Bueno, está bien. Coseno de 210. 210 es un ángulo del mayor que 180 del segundo cuadrante, del tercer cuadrante. Tercer cuadrante, para ver cuál es su seno y coseno, dibujamos el triángulo y tenemos que su coseno, menos x, le pongo el menos porque es negativo, aquí es un número, ¿vale? Es como si dijéramos menos 0,8, menos, o sea, x es positivo, entonces menos x, pues ya lo pongo en negativo. Para poner el positivo, para poner x. Vale, tenemos 210. El coseno de este ángulo, ¿con qué ángulo del primer cuadrante está relacionado? Bueno, pues está relacionado si yo prolongo el radio hacia el otro lado, pues tendría, este es el ángulo alfa con el que está relacionado. Es decir, todo este ángulo grande que es 210, bueno, otra vez, 210 grados, fijaros que tiene, este tiene el coseno es x y el otro menos x. Los cosenos son opuestos, o sea que esto va a ser menos coseno de. ¿Quién es el ángulo pequeño? Pues el grande menos 180, media vuelta, 210 menos 180 grados, o lo que es lo mismo, menos el coseno de 30. ¿Vale? Esos dos tienen cosenos opuestos. Vamos al siguiente.
120 grados. 120 grados es del segundo cuadrante. $120. Segundo cuadrante, algo así. Dibujamos el triángulo para ver cuál es su seno y coseno. Este es el ángulo. Hemos dicho 120. 120 grados. Seno es este. ¿Y con qué ángulo del primer cuadrante está relacionado? Pues con uno que tenga el mismo seno, la misma altura. La misma altura. ¿Vale? Entonces, ¿qué ángulo tiene el mismo seno del primer cuadrante? Pues este ángulo. Fijaros, esto es I. Y este ahora es mi ángulo del primer cuadrante. ¿Y qué ángulo es? Pues estos ángulos son suplementarios, es decir, entre los dos suman 180. Acordaros que este trozo también es alfa. Entonces, el blanco más el verde suman media vuelta, 180. ¿Quién es, por tanto, el verde? Pues 180 menos el blanco, que es 120. Y tienen el seno igual, mismo signo. Entonces, esto significa que esto es igual al seno de 180 grados menos 120 grados igual al seno de 60 grados. Bien. Vamos al último, 240, estamos en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Bueno, vamos al último ya, me lo llevo. Tercer cuadrante. Algo así como... Bien, su triángulo es este. Por tanto, bueno, la tangente del tercer cuadrante es positiva. Este es el ángulo, 240 grados. ¿Qué ángulo del primer cuadrante tiene la misma tangente? Pues si prolongo hasta formar un diámetro, este ángulo tiene la misma tangente. ¿Y este ángulo quién es? Pues este ángulo es 240 menos media vuelta, menos 180. Ángulos del primer y tercer cuadrante tienen la misma tangente. Vale, esos dos, o sea, alfa en este caso es 60 grados. Las tangentes son iguales positivas, las dos son positivas.